La prueba del desierto. Cuando Dios te aísla para transformarte. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse sin previo aviso. Las relaciones se enfrían. Los caminos que antes parecían claros se vuelven inciertos y la sensación de compañía, emocional o espiritual, comienza a desvanecerse. Es en ese punto donde muchas personas experimentan lo que podría llamarse la prueba del desierto. Una etapa de aislamiento profundo en la que el individuo se siente apartado, no solo del mundo, sino también de aquello que le daba sentido, dirección y consuelo. Este aislamiento no siempre es físico. Puedes estar rodeado de gente y, aún así, sentirte completamente solo. Es una soledad interna, una desconexión que no se resuelve con distracciones ni con palabras externas. Lo que antes llenaba, relaciones, hábitos, creencias, deja de tener el mismo efecto. Y entonces surge una inquietud que no se puede ignorar. Algo está cambiando, aunque no sepas exactamente qué ni hacia dónde te dirige. El desierto, en este sentido, representa un espacio simbólico donde la vida retira apoyos temporales para obligarte a mirar hacia adentro. No es un proceso cómodo. De hecho, suele ser profundamente incómodo porque rompe con las estructuras conocidas. El ser humano está acostumbrado a sostenerse en lo externo: aprobación, rutina, certezas. Pero cuando todo eso se reduce o desaparece, queda solo lo esencial. Y enfrentarse a lo esencial implica confrontar preguntas que normalmente evitamos. ¿Quién soy realmente? ¿En qué se basa mi identidad cuando no hay validación externa? ¿Qué partes de mí he ignorado o reprimido? Desde una mirada psicológica, este proceso puede interpretarse como una etapa de confrontación con el inconsciente. Es el momento en que emergen contenidos internos que han sido postergados, heridas emocionales, patrones repetitivos, miedos profundos. El aislamiento actúa como un catalizador que intensifica estos contenidos, no para destruir, sino para hacerlos visibles, porque lo que no se ve, no se transforma. En el plano espiritual, el desierto ha sido entendido históricamente como un lugar de prueba, pero también de preparación. No es solo un espacio de pérdida, sino de redefinición. Es donde las creencias superficiales se desgastan y solo permanece aquello que tiene una base más sólida. Sin embargo, esta transición no ocurre sin resistencia. La mente busca regresar a lo conocido, a lo seguro, incluso si eso ya no es funcional. Lo más desafiante de esta etapa es la falta de claridad. No hay respuestas inmediatas, no hay señales evidentes que indiquen que estás avanzando. Es un proceso lento, muchas veces silencioso, donde el cambio ocurre en niveles que no siempre son visibles, y precisamente por eso requiere algo que no es fácil de sostener: paciencia y disposición a atravesar la incertidumbre. Pero dentro de esta aparente pausa, algo se está gestando. El desierto no es un vacío sin propósito, sino un terreno donde se desmantelan viejas estructuras para dar paso a una nueva forma de ser. No se trata de perderlo todo, sino de soltar lo que ya no es auténtico. Y aunque el proceso pueda sentirse como una ruptura, en el fondo es una reconfiguración. Hay etapas en la vida que no se anuncian con claridad. No llegan con una advertencia, ni con un mapa que indique cuánto durarán. Simplemente comienzan. De pronto, lo que antes era compañía se vuelve distancia. Lo que antes era certeza se convierte en duda. Y lo que antes daba sentido pierde su fuerza. Es en ese momento cuando el alma entra en su propio desierto, un espacio de aparente vacío, de silencio, de aislamiento. No es un lugar físico, sino una experiencia interior, donde todo lo superficial se desvanece y solo queda lo esencial. Y muchas veces lo que más duele
El desierto no es castigo, aunque así lo parezca. Tampoco es abandono. Es un proceso, uno que incomoda, porque rompe con la ilusión de control. En el desierto no hay distracciones suficientes para evitarte a ti mismo. No hay ruido que oculte tus pensamientos, ni personas que amortigüen tus emociones. Todo se vuelve más intenso. La soledad, el cuestionamiento, el miedo, pero también la conciencia. Este tipo de aislamiento tiene una función profunda: despojar. Quitar todo aquello que no es auténtico, todo lo que has construido para sobrevivir, pero que ya no te permite crecer. En el desierto caen las máscaras. La imagen que sostenías frente a otros pierde sentido cuando no hay nadie mirando. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién eres cuando nadie te valida? Desde una perspectiva psicológica, este proceso puede entenderse como una confrontación directa con el inconsciente. Es ahí donde emergen las partes reprimidas, las heridas no resueltas, los patrones que has evitado reconocer. El desierto no crea estos conflictos, los revela. Y al hacerlo, ofrece una oportunidad: integrar lo que ha sido negado. Este proceso, aunque doloroso, es esencial para cualquier transformación real. Espiritualmente, el desierto ha sido siempre un símbolo de purificación y encuentro. No porque sea cómodo, sino precisamente porque no lo es. Es un lugar donde la dependencia de lo externo se debilita y comienza a surgir una conexión más interna. Sin embargo, esta conexión no llega de forma inmediata. Antes hay que atravesar el vacío. Y ese vacío puede sentirse interminable. Uno de los aspectos más difíciles del desierto es la sensación de abandono. La mente busca explicaciones. ¿Por qué estoy solo? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no hay respuestas? Pero el desierto no responde con lógica. Responde con experiencia. Y en esa experiencia, el individuo se ve obligado a desarrollar algo que no se puede enseñar fácilmente: resistencia emocional. El aislamiento, en este contexto, no es una condena, sino una herramienta. Al eliminar las influencias externas, se crea un espacio donde es posible reconstruirse desde adentro. Sin embargo, este proceso requiere paciencia. No hay resultados inmediatos. No hay recompensas visibles al principio. Solo hay un trabajo interno constante, muchas veces silencioso, que va moldeando una nueva forma de ser. En el ámbito de la recuperación personal, como en procesos de adicción o crisis existenciales, el desierto es una etapa común. Es el momento en que las viejas formas de vivir ya no funcionan, pero las nuevas aún no están consolidadas. Es un terreno intermedio, incómodo, donde la persona puede sentirse perdida. Pero es precisamente ahí donde se siembran los cambios más profundos. El peligro del desierto no es el dolor, sino la interpretación del mismo. Si se percibe como castigo, puede generar resentimiento y desesperanza. Pero si se comprende como proceso, puede abrir la puerta a una transformación significativa. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de reconocer su potencial cuando se atraviesa con conciencia. Con el tiempo, algo cambia. No de forma abrupta, sino gradual. La persona comienza a tolerar mejor la soledad, a escuchar su propia voz, a reconocer sus patrones sin huir de ellos. Lo que antes era vacío empieza a sentirse como espacio. Y en ese espacio surge una nueva claridad. El desierto no dura para siempre, aunque en medio de él lo parezca, pero deja huella. No se sale siendo la misma persona que entró, porque en ese aislamiento, en esa aparente desconexión, se ha producido una transformación silenciosa, no siempre visible, no siempre comprendida, pero real. Al final, la prueba del desierto
no consiste en resistir el aislamiento sin quebrarse, sino en permitir que ese aislamiento revele lo que necesita ser transformado. No es una prueba de fuerza externa, sino de honestidad interna. Y aunque el camino sea duro, tiene un propósito: llevarte a una versión más consciente, más auténtica y más libre de ti mismo. La prueba del desierto es, en esencia, una de las experiencias más transformadoras y a la vez más incomprendidas del desarrollo humano. A simple vista, puede parecer una etapa de estancamiento, de pérdida o incluso de abandono. Pero cuando se observa con mayor profundidad, revela su verdadera naturaleza. Un proceso de depuración interna que prepara al individuo para un cambio más auténtico y duradero. El aislamiento que caracteriza este periodo no es un error ni una falla en el camino. Es una condición necesaria para que ciertas verdades emerjan sin interferencias. En medio del ruido constante de la vida cotidiana, es difícil escuchar lo que realmente ocurre dentro de uno mismo. El desierto elimina ese ruido, y aunque el silencio que deja puede ser incómodo, también es revelador. A lo largo de este proceso, el individuo aprende a sostenerse sin depender completamente de factores externos. Desarrolla una mayor tolerancia a la incertidumbre, una capacidad más profunda de introspección y una relación más honesta consigo mismo. No es un aprendizaje inmediato ni sencillo, pero es significativo, porque lo que se construye en el desierto no se basa en apariencias, sino en experiencia directa. También es importante reconocer que el desierto no es permanente. Aunque en medio de la experiencia pueda parecer interminable, eventualmente llega un punto en el que algo cambia, no necesariamente en el entorno, sino en la forma en que se percibe y se enfrenta la realidad. Y ese cambio interno modifica la manera de relacionarse con todo lo demás,